y hablaremos tanto de la síntesis como de la degradación. Es decir, la síntesis de la glucogenogénesis o glucogénesis y la degradación de la glucogenólisis. Recuerden la estructura del glucógeno, espero que recuerden. Es un polisacárido ramificado formado por enlaces, unidades de glucosa unidas por enlaces 1 alfa 4 y 1 alfa 6. Esa es la estructura básica. ¿Cuál es la función del glucógeno en nuestro organismo? Antes de ver las funciones, quiero mostrarles en este cuadrito las vías que vamos a estudiar, en realidad, para carbohidratos. Y además, fijen bien los puntos, lo que se llaman puntos críticos de control o encrucijadas metabólicas. En nuestro organismo, como el tráfico de las ciudades, tiene que ser una vía ordenada. Así como hay, por ejemplo, aquí supongo que también hay puntos críticos donde el tráfico se puede congestionar y donde hay muchas vías que convergen y muchas vías que salen. Hay plazas de repente donde hay varias vías. Lo mismo ocurre en nuestro organismo. Y hay 3 puntos críticos que deberían recordar, porque eso nos ayuda a relacionar las vías metabólicas. Estos 3 puntos críticos son glucosa 6-fosfato, piruvato y acetilcoenzimado. Y veamos cómo relacionamos algunas de las vías que participan o las principales, del metabolismo de carbohidratos. ¿De dónde se obtiene glucosa 6-fosfato? De lo que vamos a ver ahora. Cuando el glucógeno se degrada, que esta vía de degradación del glucógeno se llama glucogenólisis, podemos obtener el glucosa 6-fosfato. ¿Y la glucosa 6-fosfato para qué le sirve al organismo? Para ir hacia otras vías. Por ejemplo, lo que vieron la semana pasada. ¿Se acuerdan que la primera etapa de la glicólisis es la formación de glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, después de glucosa 6-fosfato vienen todas las etapas que han estudiado hasta llegar a piruvato. Entonces, una de las vías hacia donde va a ir glucosa 6-fosfato es a la glicólisis. Pero estudiaremos la próxima semana que la glucosa 6-fosfato también puede ir a lo que llamamos la vía de las pentosas. Entonces puede ir a la vía de las pentosas o puede ir hacia la formación de glucosa libre. Cuando el hígado necesita regular la glucosa, va a usar su glucosa 6-fosfato, le quita el fosfato y manda la glucosa libre para que se eleven los niveles de glucosa en sangre. Ahora, el piruvato que se ha formado, ¿hacia dónde va a ir principalmente? Va a la mitocondria, donde se va a descarboxilar y forma acetilcoenzimado. Pero el piruvato, recuerden que también, dependiendo de la alimentación, algunos metabolitos pueden existir en cantidades muy grandes. Porque, por ejemplo, si comemos muchos carbohidratos, abundará en nuestro organismo glucosa 6-fosfato y va a abundar piruvato. Y no todo el piruvato, o sea, el ciclo de Krebs no puede metabolizar todo el piruvato que tenemos. Entonces, si hay mucho piruvato, este puede convertirse en lactato. O al revés, si hacemos mucho ejercicio en el músculo se forma lactato. Y el lactato puede convertirse en piruvato. Pero si hay mucho piruvato, o mejor dicho, el piruvato también normalmente puede ir a la formación de aminoácidos por reacciones de transaminación, que verán más adelante. Entonces puede formar alanina. Vean, solamente si yo le añado un amino al piruvato lo convierto en alanina. Bien fácil, hemos convertido un alfa-cetoácido en un aminoácido. Entonces, y también el piruvato puede ir en la vía reversa. Es decir, cuando no tenemos glucosa, ¿qué hace el organismo? Sintetiza glucosa por una vía que veremos en la próxima clase que se llama gluconeogénesis. Que no es exactamente lo inverso de la glucólisis, pero hay etapas que sí son comunes. Entonces sería de piruvato a glucosa, gluconeogénesis. Entonces estos productos se van moviendo así. Y por último el acetilcoenzima A, que normalmente después
del piruvato que se convierte en acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, ¿no? ¿Para qué? Para obtener energía en la cadena respiratoria. Pero si se acumula mucho acetilcoenzima A, este acetilcoenzima A puede ir a la síntesis de colesterol. Esta acetilcoenzima A puede ir a la síntesis de cuerpos cetónicos. Recuerden, por ejemplo, un diabético, uno de los síntomas es la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Por qué forma cuerpos cetónicos? Porque el diabético tiene tanta glucosa y tanta glucosa hace tanta glicólisis que se aumenta el piruvato, y al aumentar el piruvato aumenta acetilcoenzima A y se acumula bastante acetilcoenzima A. Entonces, el acetilcoenzima A se convierte en cuerpos cetónicos, se convierte en colesterol, pero también de la degradación. Puede convertirse en ácido graso, el acetilcoenzima A viene por aquí, por aquí, por aquí y se convierte en ácido graso. O los ácidos grasos también liberan acetilcoenzima A. Cuando veamos lipólisis, vamos a ver que los ácidos grasos se rompen para dar acetilcoenzima A. Así que esos tres puntos de convergencia son importantes. Bien. Les dije que el glucógeno es una estructura ramificada con enlaces 1-alfa-4 y 1-alfa-6. Lo encontramos en animales, ¿no es cierto? Y se acumula como reserva, sobre todo en el hígado y en el músculo. Además, en menos cantidad en otros órganos. Pero aquí observamos los gránulos de glucógeno en el hígado, son microfotografías electrónicas. Entonces, el rol de cada uno de los glucógenos, tanto hepático como muscular. El glucógeno hepático es importante porque gracias a ese glucógeno hepático que el hígado ha guardado, podemos mantener la glicemia cuando no comemos. Durante las etapas de ayuno, por ejemplo, ustedes tomaron desayuno y de repente a las 2 de la tarde ya no han comido nada, su glucosa está bajando. Para mantener la glicemia normal, entonces el organismo inmediatamente se pone en acción y ¿qué hace? De donde tenía guardado, que es el glucógeno, va liberando glucosa. Pero eso tampoco dura. Imagínense que no comieron hasta la noche. Entonces ya no hay glucógeno, la glucosa está al tope ¿y el organismo qué vía activará? Gluconeogénesis. Dependiendo de la nutrición, dependiendo del estado de ayuno o alimentación, pueden activarse unas vías y deprimirse otras vías. Entonces, pero el glucógeno hepático ayuda a mantener la glicemia en cierto tiempo. En cambio, el músculo, que también tiene un montón de glucógeno, no sirve para mantener la glicemia. Ahora les diré por qué. En el caso del glucógeno hepático, ¿por qué este glucógeno hepático sí puede mantener la glicemia? En el hígado se acumula, bueno, después que el glucógeno se degrada, como hemos visto en la diapositiva anterior, se convierte en glucosa 6-fosfato. Así está en el hígado. Pero a la sangre no tiene que pasar como glucosa 6-fosfato, sino como glucosa. Entonces, para quitar el fosfato, ¿qué enzima actúa? ¿Se acuerdan? Las enzimas de fosfolípidos. Quinasa. Fosfatasa, muy bien. ¿Y quiénes son las que introducen el fosfato? La quinasa. Las quinasas, muy bien. Entonces, el hígado tiene su fosfatasa. Así entonces la glucosa 6-fosfatasa libera el fosfato y la glucosa libre pasa al hígado. Y el músculo, en cambio, ¿por qué no puede hacer eso? Por algo lógico, no tiene glucosa 6-fosfatasa. Porque si tuviera, entonces sí podría también mantener la glicemia, ¿no? En cuanto a la cantidad que tenemos en el glucógeno, representa más o menos el 10% del peso del hígado. Y en el músculo representa el 1 o 2%. Pero como tenemos mayor masa muscular, tendremos más glucógeno en el músculo que en el hígado, ¿no? Estas vías que vamos a estudiar, como otras que también van a estudiar, siempre tienen que estar reguladas. ¿Quién regula principalmente a las vías metabólicas? Las hormonas. Las hormonas vía regular a las enzimas alostéricas, que son sus intermediarios, pueden mantener en orden nuestro organismo. Cuando una vía funciona, la otra no funciona. Si funciona la glucógenosíntesis, no funciona la glucogenólisis y al revés.
¿Y quiénes regulan este funcionamiento? Son las hormonas. En nuestro caso, vamos a ver que hay dos que regulan la glucogenólisis, glucagón y adrenalina. ¿Y quién regula la glucogenogénesis? La insulina. Entonces, estimula la síntesis de la insulina y el glucagón y la adrenalina estimulan la hidrólisis, la degradación. Con estas ideas vamos a ver en detalle estas vías. Bien, entonces acá les muestro el glucógeno. El glucógeno, los gránulos del glucógeno hepático, que forman estos gránulos más o menos con un diámetro de 10 a 40 nanómetros. Son observables al microscopio. De repente ya han visto en histología, van a reconocer así unos densos acúmulos de glucógeno. Pero si se ve a mayor aumento, se ha estudiado, uno piensa que solamente son carbohidratos, ¿no? Este es el glucógeno, pero no. El glucógeno va a estar de una forma más completa. Va a estar unido, perdón, me voy a apagar, me olvidé de apagar. La proteína a la que va a estar unida el glucógeno es la glucogenina. La glucogenina es una proteína dimérica. Ahí ven ustedes dos dímeros. Tiene algunos datos. Tiene una masa de 37 kilodaltons y les voy a explicar qué quiere decir cebador. Y va a ser el cebador para la síntesis del glucógeno. Otra característica de la glucogenina es que tiene actividad, si bien no es una enzima en sí, tiene actividad enzimática, tiene actividad catalítica. Importante ahora cuando veamos la síntesis. Y en esta glicogenina, que va a ser como, digamos, un gancho al que va a unirse las glucosas para generar el glucógeno, es lo que le vamos a llamar el cebador. Así se vería el glucógeno, ¿no? Y ahí estaría la glucogenina. Pero la primera glucosa, para sintetizar todo eso necesitamos una glucosa inicial y unas enzimas que vayan alargando y haciendo la ramificación, ¿no? Entonces, se han preguntado los bioquímicos por qué el organismo no almacena glucosa libre. Si tenemos mucha glucosa, ¿por qué no almacenamos con glucosa 6-fosfato o glucosa libre? ¿Para qué? Porque vamos a ver que por cada glucosa que sintetizamos en el glucógeno gastamos 2 ATP. Es una vía muy costosa. ¿Por qué fabricar glucógeno para luego degradarlo? O sea, parecería que es un trabajo doble, pero no, hay alguna razón. Si acumuláramos solo glucosa, así como glucosa, metemos en una bolsa y ponemos la moneda, esta glucosa tiene muchos OH libres. Y al tener muchos OH puede acumular mucha agua. Entonces, si tuviéramos grandes cantidades de glucosa en el hígado, la célula acumularía agua y podría estallar por aumento de presión osmótica. Entonces, siendo el glucógeno está como más apretada y además los enlaces no hay tanta facilidad de retener tanta agua. Y entonces, además así, es más estable, porque si fuera la glucosa libre es fácilmente movilizable, muy rápidamente se estaría usando glucosa, porque la glucosa tiene la ventaja de ser usada en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, ¿no? Entonces, acá les quería mostrar en este cuadro las cantidades que tenemos en cada órgano. En el hígado 75 gramos, en el músculo les dije que tenemos mayor masa muscular, 250 gramos, y en otros órganos una especie de más o menos 10 gramos. Lo que nos daría en calorías, vean, el músculo más o menos 1000, en el hígado 300 y en otros órganos 40. Bueno, esta es un poco la evolución de cómo sería el contenido de glucógeno a lo largo del día, ¿no? Después que hemos comido las primeras horas, aumenta porque tenemos mucha glucosa, entonces aumentará la síntesis. Pero luego, cuando ya dejamos de comer, este glucógeno está siendo utilizado. Volvemos a comer, agrega un poquito y así cómo se mantiene estos niveles, ¿no? Bien, hablemos ahora de esta vía metabólica. Vamos a comenzar hablando de la
glucogenólisis y la glucogénesis. Fijen bien qué es lo que por lo menos deben recordar. ¿Qué enzimas están implicadas? Puntos de regulación. ¿Cuál es el mecanismo de regulación? Y cuáles son los intermediarios citostáticos. Y cuántos ATP gastamos o liberamos, como mínimo. Entonces, por ejemplo, la glucogenólisis tiene dos enzimas clave, y de las cuales la más importante es esta, glucógeno fosforilasa. Es la enzima que va a ser regulada por las hormonas. Y en el caso de la síntesis es la glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa. Estos son los dos puntos de control, glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa. Además, necesitamos, para la glucogenólisis, como hay ramificaciones, necesitamos enzimas desramificantes. ¿No es cierto? Hay que cortar las ramificaciones. Y para el caso de la síntesis, como hay que fabricar el glucógeno, hay que hacer la ramificación, necesitaremos una enzima ramificante. En ambos casos hay un donador, sobre todo cuando queremos ir creando la cadena, hay alguien que lleva la glucosa y la deja, lleva la glucosa y la deja. Ese transportador de glucosa es un nucleótido, es el UDP, uridin difosfato. El UDP es el que va a ser el transportador de glucosa. Recuerden que nuestro organismo, muchas moléculas tienen sus transportadores. Por ejemplo, el grupo acetilo del que les hablé, su transportador es la coenzima A, ¿no es cierto? El transportador no sé, los lípidos de nuestro organismo son los kilomicrones. Todos tienen su transportador. A veces solistas no van. Entonces, el transportador de la glucosa, para este caso, va a ser el UDP. Entonces, cuando el glucógeno se degrada, lo que primero se obtiene es glucosa 1-fosfato. Y después, la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, que puede ir a otras vías, puede ir a la glicólisis, por ejemplo, ya les mencioné, puede formar glucosa, o al revés, cuando se sintetiza, hay mucha glucosa que hemos comido, se forma glucosa 6-fosfato, luego glucosa 1-fosfato y se sintetiza glucógeno. Vamos a ver entonces estas dos, que no son exactamente reversibles. Esta no es exactamente lo opuesto de esta, ¿no? Aunque sí, los productos del inicio y del final son comunes. Vamos a comenzar con la biosíntesis de glucógeno o glucogenogénesis o glucogénesis. Como les decía, no constituye el inverso de la glucogenólisis. Necesitamos dos enlaces de alta energía, una que viene de ATP y otra que viene de UTP. Ocurre en el músculo y en el hígado, principalmente esta vía de síntesis, como necesariamente tiene que acumularse, tiene que ocurrir ahí. Para que recuerden mejor las etapas, las hemos dividido en tres, igual que cuando estudiaban seguramente síntesis de proteínas, ¿se acuerdan? Era la activación, la iniciación, elongación y terminación. Así, para tener un orden, vamos a dividir en tres etapas. La etapa de iniciación, la etapa de elongación o crecimiento de la cadena y la etapa de ramificación. Cada una de ellas tiene sus metabolitos y tiene sus enzimas. Les doy la vista general y luego entramos en detalles. La primera etapa, iniciación, es la conversión. Lo que necesitamos es glucosa 1-fosfato, ¿se acuerdan? Tenemos que partir de glucosa 1-fosfato. Y para tener el glucosa 1-fosfato, ¿de dónde lo obtenemos? De la glucosa 6-fosfato. Para convertir glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, ¿qué enzima participa? La fosfoglucomutasa, que tiene una reacción reversible, ¿no? Convierte una en otra, no hay problema. ¿Y de dónde venía la glucosa 6-fosfato? Recordando, puede venir de la glucosa o puede venir de la glucogenólisis. Bien. Esta es la etapa de iniciación. Ahora, la glucosa 1-fosfato
no va a ser la que lleve, vamos a pensar que tenemos que, como cuando ustedes hacen sus cadenetas para adornar, ¿no? Van haciendo los aritos, van poniendo un arito, le van poniendo su goma y van haciendo. Igual va a ocurrir con la elongación. Necesitamos ir añadiendo glucosas, generando el enlace 1-alfa-4, añadiendo otra glucosa y así. ¿Quién va a llevar esta glucosa? No es la glucosa 1-fosfato, sino es la UDP-glucosa. ¿Y cómo se forma la UDP-glucosa? Glucosa 1-fosfato más UTP con la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa. Primer nombre que tienen que acordarse, además de las anteriores que ya lo conocen. UDP-glucosa pirofosforilasa, ¿qué reacción cataliza? La reacción de la glucosa 1-fosfato más el UTP. Para formar ¿qué cosa? UDP-glucosa más, aquí está otra cosa interesante, UDP-glucosa más PPI, ¿qué significa? ¿Fosfato inorgánico? Pirofosfato. ¿Qué es un pirofosfato? Dos fósforos inorgánicos. Muy bien, dos fosfatos unidos. ¿Esos dos fosfatos unidos se pueden romper? Sí, se pueden romper. Y al romperse liberan tanta energía como cuando se rompe un ATP. O sea, liberan 7.600, 7.300 calorías. Entonces, este pirofosfato que se ha generado se rompe para dar dos fosfato inorgánico. ¿Y quién es la enzima que va a romper el pirofosfato? La pirofosfatasa. ¿Por qué es importante esta reacción? Ustedes están observando la flechita. Esta flecha indica que es una reacción reversible. En cambio, esta flecha de acá indica que es irreversible. Para que el organismo tenga la seguridad de que la reacción va a ir en este sentido, ¿qué necesita? Hacerla irreversible. ¿Pero cómo la hace irreversible? Empujándola hacia adelante con un montón de energía. Para hacer eso, es decir, entre comillas, empujar hacia adelante la reacción, la energía ¿de dónde le extrae? De la hidrólisis del pirofosfato. Entonces, hidroliza el pirofosfato y empuja la reacción hacia adelante. Porque si no hubiera energía, de repente esta reacción sería reversible y no iría hacia adelante, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos generado UDP-glucosa. Esta UDP-glucosa ahora sí va a ir dejando glucosas y glucosas para ir a hacer que se sintetice glucosa. Y acá viene otra cosa. Para que UDP-glucosa comience a sintetizar, necesita una estructura llamada el cebador, o primer, o core. ¿Se acuerdan ustedes del cebador? ¿Dónde han escuchado el cebador? ¿En cuál de sus clases? ¿En cuál de sus etapas? Genética. En la replicación del DNA. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el cebador? Para que crezca la cadena, el primer, iban formando los fragmentos de Okazaki. O sea, cuando se replica el DNA y entra el nucleóteo, tras nucleóteo, necesitaba un primer, pero ese primer era RNA, que después se separaba, ¿no es cierto? O sea, el primer o cebador es como el ganchito del que tienen que acoplarse los nucleóteos o los monómeros. Entonces acá tiene que haber un primer también. Y ese primer, para que crezca la cadena, lo va a dar la glucogenina de la que les he hablado, esa proteína, glucogenina. Pero ahora les voy a explicar eso. Entonces, necesitamos un primer. Un primer va a ser una cadena cortita de 10 glucosas que ha sido generada por la glucogenina. Ahí entonces el UDP va dejando sus glucosas, va dejando y va haciendo que crezca la cadena de glucosa. Aquí, para que crezca la cadena, ahora necesitamos otra enzima. Es la más importante, la glucógenosintasa. Enzima alostérica que puede ser regulada por hormonas. Entonces la glucógenosintasa es la que genera los enlaces 1-alfa-4 para formar la cadena de glucosa. Pero lo que no puede hacer la glucógenosintasa es generar enlaces alfa-1C. Y como el glucógeno tiene enlaces 1-alfa-6 para la ramificación, necesitamos otra enzima, la enzima ramificante, que es una glicosiltransferasa 1-alfa-4, 1-alfa-6, y así generamos el glucógeno.
Ya tienen una idea general. Ahora vamos a ver los detalles. Entonces, recordamos, acá necesita 3 actividades enzimáticas. UDP, glucosa, pirofosforilasa, necesitamos glucógeno sintasa y necesitamos la enzima ramificante. Acá ya les he mostrado la UDP glucosa. Vamos a ver en detalle cada una de las etapas. Entonces, tenemos glucosa pura. Lo primero que va a pasar, ¿qué cosa es? Formar glucosa 6-fosfato. ¿Quién cataliza la reacción de fosforilación? ¿Qué enzima? De glucosa a glucosa 6-fosfato. Pueden ser 2. Exoquinasa en el músculo o otros tejidos, o glucoquinasa en el hígado. Las dos hacen lo mismo. Este es un caso especial, porque normalmente solo una hace una actividad por la especificidad. Pero digamos son como hermanos. Se diferencian en el KM, que bueno, ya no vamos a hablar. Solo el KM hace que se diferencie un poco la estructura. Pero bueno, necesitan magnesio y necesitan ATP, ¿es cierto? En el caso del hígado, entonces es la glucoquinasa. Y en el caso del músculo, la exoquinasa. El asunto es que tenemos glucosa 6-fosfato. Bien. Luego, ¿qué pasa? La glucosa 6-fosfato tiene que convertirse en glucosa 1-fosfato. ¿Qué enzima actuaba? La fosfoglucomutasa. Acá la tiene. Ya hemos formado glucosa 1-fosfato, que es clave para la reacción. Aquí les muestro la UDP glucosa. Acá está el glidin, porque es difosfato y acá está la glucosa. Entonces el UDP va a ir dejando las glucosas, va a ir dejando. ¿A dónde va a dejar? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esta es la molécula donadora de glucosas, es la UDP glucosa. ¿Y cómo se formó la UDP glucosa? La UDP glucosa se formó con glucosa 1-fosfato, no glucosa 1-fosfato más UTP, ¿es cierto? A ver, veamos, aquí está. Glucosa 1-fosfato, aquí está la glucosa 1-fosfato y aquí está el UTP. Uridina trifosfato. La enzima era la UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Qué pasaba acá? Había este fosfato, atacaba por acá y hacía que se rompan estos 2 fosfatos que son el pirofosfato, ¿se acuerdan? Salen estos 2 y este fosfato se engancha a este fosfato de acá y genera la UDP glucosa, que después se va a romper por acá y deja la glucosa libre. Y luego, ¿qué pasaba con el pirofosfato? Se rompía y liberaba energía, ¿no es cierto?, para darnos pirofosfato. ¿Quién actuaba acá? La pirofosfatasa inorgánica. Bien. Hasta ahí ya hemos formado UDP glucosa, que venía de la glucosa 6-fosfato con la fosfoglucomutasa, daba glucosa 1. Ahora vamos a ver cómo crece la cadena. Les decía que necesitamos un core, el primer o core. Ahora les voy a mostrar. Este primer o core se forma cuando la glucogenina tiene que generar esa cadenita de 10 u 11 glucosas. Para esto, esta proteína tiene una actividad autocatalítica y después va a ser ayudada por la glucógeno sintasa. A ver, vamos a ver. Antes de ver esta polimerización. Bueno, una vez que teníamos la UDP glucosa, este es el core. Entonces va a ir dejando glucosas, recuerden, al lado no reductor. ¿Se acuerdan que la glucosa tiene un OH1, que es el OH anomérico y es el OH reductor? Por eso se llama lado reductor al carbono 1 y todo el resto es el lado no reductor. Entonces el carbono 4, este OH será el OH no reductor. Entonces la glucosa va a entrar al lado no reductor. Va creciendo así, va entrando acá, va entrando, después el otro entra acá y así sucesivamente. Es como que entran hacia la izquierda, ¿ya?
Entonces, la UDP-glucosa va a dejar aquí la glucosa, forma el enlace glicosídico, y para formar el enlace glicosídico ahora sí interviene la glucógeno sintasa, el enlace 1-alfa-4. Después la otra va a entrar aquí y así va a ir creciendo la cadena. Pero lo que no va a poder formar es la ramificación. A ver, lo que quiero mostrarles acá es el core, famoso. La glicogenina, que es una proteína que ya les dije de 37 kilodaltons, que tiene actividad catalítica, tiene en la posición 194 una tirosina. Recuerden, la tirosina tiene OH. Entonces, la primera glucosa que va a entrar va a ser a este bache, formando un enlace glicosídico. Acá va a entrar, y esta glucosa también es transportada para UDP-glucosa. Entonces, esta glucosa va a entrar acá, y a partir de esta glucosa va a crecer la cadena. ¿Quién va a catalizar esta reacción? La actividad catalítica de la glicogenina. Esta actividad catalítica se denomina la proteína tirosil-glucosiltransferasa. O sea, es una proteína que como que acoge al glucógeno, pero también tiene actividad catalítica. Para este pedacito de polisacario, bueno, de oligosacario, digamos. Entonces va a generar una cadenita de 10 monosacáridos. Entonces, esta primera reacción es catalizada, no se olviden, por la actividad proteína tirosil-glucosiltransferasa. Esta glicogenina luego se va a unir, va a formar un complejo con la glucógeno sintasa. Y la glucógeno sintasa le ayuda a que crezca la cadena. Ahora les voy a mostrar más adelante. Como siempre, el donador de glucosa va a ser el UDP. ¿Ya? Entonces ya creció la cadena. ¿Ya? Acá está algunas características de la glucogenina que ya les dije. Entonces, ya formamos, realiza su glicosilación ortocatalítica en la tirosina 194, añadiendo hasta 10 moléculas u 11 moléculas de glucosa. Una vez que se ha añadido, ¿en qué momento se forma la ramificación? Entonces, ya volvamos un poquito acá, porque ahí tenía que hablarles de la glicogenina. Entonces, esta es ya el cebador, ¿ya? Entonces, teníamos el cebador y a partir de ahí vamos a ir añadiendo glucosas. ¿Quién está actuando en esta etapa de polimerización o elongación? La glucógeno sintasa. ¿Y hasta cuándo va a actuar la glucógeno sintasa? Hasta tener más o menos 10 u 11 residuos de glucosa. Ahí va a actuar la ramificante. Vamos a ver cómo actúa la ramificante. La ramificante es una enzima que va a formar los enlaces 1-alfa-6. Y necesita, como les decía, al menos 10 a 11 residuos para poder hacer esta ramificación. A esta enzima ramificante también se le llama, a veces en el examen les puedo preguntar, pero el nombre puede decir, la amilo-alfa 1,4 alfa 1,6 transglicosilasa. Así se le llama, amilotransglicosilasa. O glicosil 4,6 transferasa. ¿Ya? Glicosil transferasa está transfiriendo glicosilos o está creando transglicosilasa, está creando enlaces de alfa 1,4 a alfa 1,6 o enzima ramificante comúnmente. ¿Cómo actúa esta enzima ramificante? Vean, les dije que a partir del core deberíamos tener 10 u 11 residuos. A ver cuántos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, lo que hace la enzima es cortar un bloque, por ejemplo, de 6 o 7 glucosas. Acá va a cortar. Y este bloquezazo lo pasa a la glucosa 1 en la posición 6, porque tiene que establecer el enlace 1-alfa-6, ¿ven? Entonces ha pasado, este bloque lo ha pasado acá, y aquí tenemos ya la ramificación. Ha llevado y lo ha trasladado. No es que una sola glucosa comience la ramificación, sino
6 o 7 glucosas. Y luego, como acá le quedó chiquito la cadena, otra vez va a actuar aquí la glucogenositasa, alargando la cadena. Recuerden que las ramificaciones pueden ocurrir cada 4, 5, 8 o 12 residuos de glucosa. Dependiendo de la especie, esa ramificación puede ser más o menos, en promedio, consideran algunos de 5 a 12 residuos. Y si alguien recuerda, la amilopectina también es un polisacárido ramificado, pero es cada 25 o 30 residuos de glucosa en la ramificación. En cambio, el glucógeno es más ramificado. Entonces, así va a actuar la enzima ramificante, y al final vamos a ver en este cuadrito cómo se ha realizado esto. Aquí está la glucogenina con su tirosina 194. Entonces aquí tiene que entrar la primera glucosa, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quién llevaba la glucosa? La UDP glucosa. ¿Quién era la enzima? La actividad catalítica de la glicogenina, proteína, tirosina, glicosil transferasa. Esa hacía que se forme el enlace glicosídico entre la tirosina 194 y la primera glucosa. Después, la glicogenina formaba un complejo con la glucogenositasa para que crezca la cadenita de 10, el core, el primer. Una vez que la glucogenositasa, ayudado como cofactor por el magnesio, formaba la cadena de 10, ¿ya? Esta glucogenositasa se separa de la glicogenina, hace que crezca un poco más y viene la enzima ramificante. La enzima ramificante, hasta que al final vamos a tener todo el glucógeno pegado a la glicogenina, ¿cierto? Voy a haber dicho que el centro del glucógeno es la glucogenina. ¿Ya ven? Así un cuadrito, ya saben. Ahora, veamos cuánto se ha gastado. Si hacemos la reacción en semi-reacciones, ¿no? Cada una de las etapas que hemos visto, ¿cuánto gastamos? Vamos eliminando. Al final tenemos la suma total de la reacción global de la glucogenólisis, perdón, de la glucogenosíntesis. Sería como que una glucosa más 2 ATP más un glucógeno primer, conservador, más agua, nos ha dado un glucógeno N más 1, más 2 ADP más fosfato inorgánico. Entonces, ¿cuánto hemos gastado? 2 ATP. Es como que hubiéramos gastado 2 ATP. Entonces, acá está lo que les había dicho antes, ¿por qué no podemos acumular glucosa libre? Porque aumentaría mucho la presión osmótica y se destruiría la célula. Veamos los puntos de regulación. ¿Recuerden qué cosa es una enzima alostérica? ¿Recuerdan? ¿Qué caracteriza a una enzima alostérica? Tienen que acordarse porque siempre les van a mencionar. En todas las vías metabólicas siempre hay puntos de control. Y los puntos de control se llevan a cabo porque hay enzimas alostéricas. Una enzima alostérica se diferencia de las enzimas comunes y corrientes, digamos, porque, bueno, todas las enzimas tienen su sitio activo, ¿cierto? Sitio catalítico, para que actúe el sustrato. Pero las alostéricas tienen, el término alo significa otro lugar. Tienen otros sitios que no son los catalíticos a los que se pueden unir otras moléculas. Estas otras moléculas son llamados efectores. Pueden ser efectores positivos o efectores negativos. Por ejemplo, una molécula que se una a un lado, a un sitio, un efector negativo puede inhibir a la enzima sin haber actuado sobre el sitio activo. O puede ser un efector positivo que activa la enzima, hace que actúe más rápido. Esto generalmente, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan que una vía metabólica de inhibición por producto final. Por ejemplo, si hay mucha glucosa, vamos a tener una enzima, la glucogenosintasa, que se inactiva. La glucosa se le pega a la enzima y la inactiva. Es como decirle, mira, ya no necesitamos más glucosa. Perdón, se inactiva la glucogenofosforilasa. Por ejemplo, si hay mucho ATP,
Igual, no necesitamos que el glucógeno del músculo se degrade, porque en el músculo hemos dicho que el glucógeno se degrada para dar ATP, pero si en el músculo tenemos mucho ATP, ¿para qué va a haber glucogenolisis? Entonces el ATP puede inhibir a la enzima y así inhibe la vía. Ese es un mecanismo que es rápido, momentáneo, instantáneo. Eso se llama regulación alostérica. ¿Quiénes pueden regular la glucogenogénesis? Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato. Es un activador. Es lógico. Si hay mucha glucosa 6-fosfato, es como decir, mira, como hay tanto, guarda bajo la forma de glucógeno. Entonces activa la vía. En cambio, el calcio y el glucógeno inactivan. Pero hay otro mecanismo que es más a largo plazo, que es la regulación hormonal, que lo hace por el mecanismo llamado de modificación covalente. Las hormonas, la insulina, activa la glucogenogénesis o sea, cuando hay insulina, se activa la vía de síntesis de glucógeno. En cambio, ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay mucha glucosa. En cambio, cuando no hay glucosa, ya bajan los niveles de glucosa, se activa en el páncreas, ¿qué cosa se libera? Glucagón. Y el glucagón más bien inactiva la glucogenogénesis y activa la glucogenolisis. Entonces son hormonas que actúan en sentidos opuestos. Esta es la regulación hormonal, que puede ocurrir, además, en el músculo puede actuar también la adrenalina, activando la glucogenolisis e inactivando la glucogénesis. A ver, acá les quiero dar el ejemplo de qué significa modificación covalente. En muchos casos, no solamente aquí, ustedes cuando estudien metabolismo de otras moléculas, ¿cómo hace el organismo para saber, para decir esta enzima o esta molécula va a estar activa o va a estar inactiva? Un mecanismo simple. Si le añade fosfato, se llama fosforilación. Si le quita fosfato, se llama defosforilación. Entonces, con ese mecanismo simple, fosforilando o defosforilando, es como que sube la palanca y baja la palanca, puede activar o inactivar. Pero no siempre, y ese es el problema para ustedes, digamos, no siempre una enzima está activada cuando está fosforilada. Hay enzimas que están activadas cuando están fosforiladas, otras que están inactivadas cuando están fosforiladas. Vamos a ver quiénes son. Por ejemplo, en el caso de la glucogenosintasa, que es la enzima clave, existe en dos formas. La sintasa B es la poco activa y la poco activa está fosforilada. La sintasa A es muy activa y está defosforilada. Entonces vean cómo podemos cambiar una nota. Si le quitamos el fosfato, la activamos a la glucogenosintasa. ¿Y qué hormona activaba la glucogenogénesis? La insulina. Y la insulina, para quitarle el fosfato, ¿a quién activará? A la fosfatasa. ¿No es cierto? Porque para quitarle el fosfato necesitamos una fosfatasa. En cambio, si queremos inactivar a la glucogenosintasa, ¿qué tenemos que hacer? Fosforilar. ¿Y quién la fosforila? Usando ATP, una quinasa. Entonces la quinasa, ahora, ¿por quién van a ser activadas? La insulina va a activar la fosfatasa. Por lo tanto, va a activar la glucogenosíntesis. ¿Y quién va a activar a la quinasa? El glucagón o la adrenalina. Y por lo tanto va a inactivar a la glucogenosíntesis. Esta es la modificación covalente, la generación de enlace entre fosfato y la molécula. Pero esta modificación covalente es generada por la hormona. En el caso de la glucogenolisis vamos a ver otros efectores alostéricos. Ahora, hablemos de la glucogenolisis. La glucogenolisis es la conversión de glucógeno en, digamos, hasta glucosa. Pero
la vía genera primero glucosa 1-fosfato. Luego la glucosa 1-fosfato, ¿se acuerdan de la reacción anterior? Donde la glucosa 6-fosfato se convirtió en glucosa 1-fosfato, ¿por qué enzima? La fosfoglucomutasa. Entonces acá es al revés. La glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a la fosfoglucomutasa. Y esta glucosa 6-fosfato les dije que puede ir a la glicólisis en el músculo y el cerebro, por ejemplo. Puede ir a la glicemia, al mantenimiento de la glicemia, o puede ir a la vía de la pentosa-fosfato. El organismo utiliza este como sustrato para varias vías metabólicas. Entonces veamos las etapas. Como siempre necesitamos enzimas. Las enzimas importantes son la glucógeno fosforilasa. Esta es la enzima clave, esta es la enzima que se va a regular. Necesitamos una transferasa, una alfa-1,6-glucosidasa, es decir, una desramificante. Si anteriormente necesitamos una ramificante, ahora necesitamos una desramificante. Y la fosfoglucomutasa, que también es común a ambas, ¿no? Bien, veamos las etapas. Aquí les quiero mencionar, hay una cosa también importante. Primero, diferenciar qué cosa es una fosforólisis de una fosforilación. No es lo mismo fosforilación que fosforólisis, aunque aparentemente sea igual. Y vamos a diferenciar hidrólisis de fosforólisis, ¿ya? Una hidrólisis es simplemente la ruptura. Por ejemplo, tenemos un enlace glicosídico, lo rompemos y se llama hidrólisis. Lógicamente necesitamos una enzima y agua. En una fosforólisis también hay ruptura del enlace, pero además de romper el enlace hay una introducción de un fosfato, o sea, hay una fosforilación. Es como si hubiera una fosforilación con hidrólisis. Claro, pero acá hay una ventaja también adicional de la fosforólisis, porque en una fosforilación, ¿quién es el donador del grupo fosfato? ¿A quién le quitamos el fosfato? Al ATP. En general al ATP. Estaríamos gastando un ATP, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, la glucoquinasa, la exoquinasa necesitan ATP siempre. Estamos gastando un ATP. Pero resulta que la fosforólisis entra de frente el fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico libre, aquí se rompe el enlace, este fosfato inorgánico libre entra a la posición 1 y genera glucosa 1-fosfato. Esa es la ventaja de la fosforólisis, ¿ya? Entonces, ¿quién hace esta fosforólisis? La glucógeno fosforilasa. Esta es la enzima que va a ser regulada. Y vamos a generar entonces, como primer punto, glucosa 1-fosfato. Aquí está. Ahí está el glucógeno. Hemos roto este enlace y le hemos añadido el fosfato. O sea, mejor dicho, la glucógeno fosforilasa ha roto el enlace y le ha introducido el fosfato acá, generando directamente, sin gastar energía, glucosa 1-fosfato. Y queda la cadena con una glucosa menos. Luego romperá otro y generamos otra y irá rompiendo así sucesivamente la glucógeno fosforilasa. La desventaja es que solo puede romper enlaces 1-alfa-4. Dicho sea de paso, la enzima necesita una coenzima, que es la piridoxal-fosfato, que es una enzima de la vitamina, del grupo de las vitaminas B, el famoso PLP. Ahora, cuando vamos cortando y cortando y cortando, llegará un momento en que tenemos una especie de glucógeno más chiquito, como que un árbol hemos podado, ¿no? Esa parte central donde ya no puede intervenir la glucógeno fosforilasa se llama dextrina límite, que es la glicogenina más algunas ramificaciones que quedan del glufógeno. Entonces ahí es donde va a actuar la enzima desramificante. A ver, entonces, acá tenemos la acción de la glucógeno fosforilasa, fosforólisis,
formación de glucosa 1-fosfato. Este es la clave para el enzima, ¿no? Ahora vamos a, igual, cortando, ¿y qué va a pasar? Entonces va a actuar la enzima desramificante. ¿Cuándo actúa la enzima desramificante? Cuando estemos cerca a un enlace alfa 1,6, porque no puede romperse con la fosforilasa. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, debemos dejar, antes que actúe la enzima desramificante, por lo menos tiene que haber 3 residuos de glucosa antes del enlace 1-alfa-6. Entonces, para dejar esos 3 residuos, acá nos sobran 5 glucosas y la fosforilasa va a romper esos residuos, va a eliminar, ¿no? Va a ir eliminando y va a llegar hasta acá. Esta sería la leucina limpia, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar una vez que ya tenemos esto? Hemos quitado esto y hemos quitado esto. Este bloque ABC va a ser liberado, así como se acuerdan antes, habían 7 glucosas que la llevaban la ramificante. Ahora, la desramificante puede trabajar con grupos más pequeños, entonces va a cortar acá, va a cortar ahí, y esto lo traslada acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si ha roto acá, nos queda el enlace 1-alfa-6. Entonces, la transferasa, la desramificante tiene 2 actividades. La actividad transferasa, que es la que traslada, y la actividad glucosidasa, que es la que rompe el enlace 1-alfa-6. Ahora vamos a ver, ya hizo la actividad transferasa, ya transfirió este bloque, lo ha transferido acá. Y por la actividad alfa 1,6 glicosidasa va a romper este enlace. Entonces va a liberar, esta glucosa se libera. Este es el único caso en el que glucógeno libera glucosa libre. O sea, si dijéramos, ¿cuáles son los productos de la glucogenolisis? Casi el 99% es glucosa 1-fosfato. Y un poquito de glucosa libre, que es esto, por la ramificación. Y luego, como ya tenemos nuevamente más enlaces 1-alfa-4, vendrá otra vez la glucógeno fosforilasa hasta tratar de romper. En resumen, esta es la reacción, ¿no? Glucógeno fosforilasa va rompiendo, hasta que tengamos unos 3 residuos de glucosa antes del enlace alfa 1,6. Viene la desramificante con su actividad transferásica y luego con su actividad glicosidasa, y vamos liberando glucosa libre y al final actúa otra vez la glucógeno fosforilasa hasta terminar de romper la estructura. ¿Cómo es la regulación de la glucogenolisis? Como les decía, el mantenimiento de los niveles de glucosa hace que estas vías se activen rápidamente y depende de la alimentación. Entonces, seguramente en el seminario van a hacer, supongo, metabolismo de glucosa en estado de ayuno, buena alimentación o de nutrición. O sea, las vías cambian, ¿ah? Simplemente por nuestro estado de nutrición. Por ejemplo, en periodos bien alimentados, en el individuo está bien alimentado, lógicamente se activará la glucógenosíntesis, ¿no es cierto? Cuando estamos en periodo de ayuno, se activará la glucogenolisis. Y cuando estamos ya en desnutrición o no hemos comido durante todo el día, se activa la gluconeogénesis, que veremos en la próxima clase. Y si ya los niños desnutridos del África, qué sé yo, ya ni siquiera han llegado a eso, ya activan la proteólisis. Porque como no tiene de dónde sacar glucosa, el organismo degrada el músculo y de ese músculo activa la gluconeogénesis. Ya no tiene de dónde sacar eso. Bueno, y la degradación, ¿cuándo ocurre? En el músculo, sobre todo cuando hay mucho ejercicio, ¿no? ¿Y cuándo ocurre la acumulación de glucógeno? Cuando el músculo está en reposo. Bien, entonces hay etapas limitantes, tanto en la glucogénesis
es la glucógeno-sintasa y en la glucogenólisis la glucógeno-fosforilasa. Cuando una es activa, la otra es inactiva. Veamos cómo se realiza este control. Igual, por mecanismos alostéricos y por modificación reversible mediada por hormonas. En este cuadro otra vez repasamos la diferencia entre modificación covalente y alostérico. Modificación covalente, la enzima, en este caso la glucógeno-fosforilasa, tiene dos formas. La forma activa es la fosforilada, le llamamos la forma A. Y la forma B, poco activa, es la D-fosforilada. ¿Cómo pasa de la forma activa a la forma poco activa? Cuando le quitamos el fosfato. ¿Y con quién le quitamos el fosfato? Con la fosfatasa. Con la fosforilasa a fosfatasa. ¿Y quién activaba a esta? ¿Se acuerdan? La insulina, ¿no es cierto? En cambio, para pasar de la forma poco activa a la forma activa, necesitamos fosforilasa. ¿Y quién fosforila? La quinasa. En este caso, la fosforilasa de quinasa. Usando ATP, fosforilasa. ¿Y quién activaba la fosforilasa? El glucagón, la adrenalina, es un mecanismo que ahora les voy a mostrar. Entonces, así, mediado por hormonas, hay modificación covalente. Forma activa, fosforilasa. Forma inactiva de fosforilasa. A diferencia de la glucógeno-sintasa. Recuerden, en la glucógeno-sintasa, la forma activa es de fosforilasa. Y la forma inactiva es fosforilasa. Entonces, esta regulación hormonal produce esto. Ahora, en cuanto a la regulación alostérica, en el músculo, vean ustedes, este sería el otro sitio regulador de la enzima. Y puede, por ejemplo, la forma B puede activarse sin necesidad de fosforilarse si es que hubiera un efector alostérico como el AMP, por ejemplo. El AMP es un activador alostérico. Uniéndose a la forma B, que era poco activa, la vuelve activa, sin necesidad de fosforilar. Eso es el estado de emergencia. En el músculo, por ejemplo, ¿cuándo se acumula AMP? Cuando se ha hecho mucho ejercicio, ¿no? Y no hay ATP. Entonces el AMP inmediatamente se pega a la enzima y hace que se active. Este es un efector positivo. Pero si hubiera mucho ATP, ese es un inhibidor alostérico. Igual, se pega a la enzima acá y la inactiva. Sin necesidad de que actúen las hormonas, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es lo que se llama la regulación alostérica y la modificación covalente mediada por hormonas. Aquí ven ustedes la activación covalente por fosforilación, tanto por la fosfatasa como la quinasa que ya les he mencionado. Esta, no se olviden, la fosforilasa y quinasa son activadas por el glucagón y la adrenalina. Y la fosfatasa es activada por la insulina, ¿ya? Siempre en efectos opuestos. En el hígado, por ejemplo, en el hígado, igual, hay modificación covalente por hormonas, ¿no es cierto?, por fosforilación y desfosforilación. En el hígado, sobre todo, actúa el glucagón. En el músculo, sobre todo, actúa la adrenalina. ¿Cuáles son sus reguladores alostéricos? Por ejemplo, en el hígado, sobre todo es la glucosa. Es un inhibidor alostérico. Si hay mucha glucosa, ¿para qué va a haber degradación de glucosa? Entonces la glucosa inmediatamente inactiva a la fosforilasa y así ya no hay glucogenólisis, ¿no? A ver, quiero mostrarles este efecto de las hormonas. ¿Cómo es que actúan? No es que directamente. Este es un mecanismo llamado mecanismo por amplificación en cascada. ¿Ven ustedes cómo se va amplificando? Hasta 10.000 veces se activa la reacción. El organismo usa este mecanismo en muchas reacciones. Por ejemplo, en la coagulación. Cuando actúa la adrenalina, en los receptores alfa o beta generalmente usa estos mecanismos. Uno le activa a la otra y la otra sí. Ya, no es directo. Entonces, necesitamos, sí, que las hormonas tengan sus receptores.
El mecanismo para el glucagón y para la adrenalina es muy similar, pero sí los receptores son diferentes, dicho sea de paso, ¿no? Hablemos con la adrenalina. O sea, la adrenalina necesita unirse a su receptor, ¿ya? Aquí estoy hablando, hay activación de los receptores alfa y beta. Hay otra vía con la calmodulina, etcétera, que ahora no vamos a hacer, porque es de menor importancia, pero igual ocurre en algunos casos. Pero bueno, se unió al receptor. ¿Y qué pasa cuando se une al receptor? Tiene que activar algo. ¿Y a quién activa? A la adenilatociclasa. Dicho sea de paso, la adenilatociclasa, igual que la guanilatociclasa y otras, pertenece a un gran grupo de proteínas llamadas proteínas G. Las proteínas G existen en todas nuestras células. Habrán escuchado hablar de proteínas G, por ejemplo, en la síntesis de proteínas, ¿no? Había la GS, la GTX, ¿de acuerdo? Bueno, las proteínas G se llaman así porque pueden ligar GTP y GDP. Cambian de conformación si ligan GTP o si ligan GDP. Por eso se llama proteína G. Tienen estructuras parecidas, pero las secuencias son un poco diferentes. El asunto es que la adenilatociclasa es una proteína G, que para activarse necesita que la adrenalina se una a su receptor. ¿Y para qué sirve la adenilatociclasa? Para sintetizar una molécula importantísima llamada AMP cíclico. El AMP cíclico es una molécula pequeña, que es un AMP, pero cíclico se le llama así porque forma un enlace así cerrado. ¿Ven? No es lo mismo AMP que AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico es llamado un segundo mensajero. Este va a ser el mensajero de la acción de la adrenalina. O sea, cuando la adrenalina se ha pegado al receptor, tiene que generarse AMP cíclico y es una señal de que sí, la adrenalina se ha unido a su receptor o que el glucagón se ha unido a su receptor. ¿Qué va a pasar con este AMP cíclico? A su vez, el AMP cíclico activa a una quinasa. ¿Se acuerdan que las quinasas que hacían? Fosforilaban. Y existe toda una familia de quinasas. La que les muestro acá es la PKA, o proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A existe en dos formas, activa e inactiva. Entonces, la forma activa es fosforilada, la forma inactiva es desfosforilada. Entonces, el AMP cíclico activa la proteína quinasa y la vuelve, la fosforila, y tenemos la proteína quinasa activa. Esta proteína quinasa activa a su vez va a activar ahora a la fosforilasa quinasa. Una cosa es proteína quinasa, otra cosa es fosforilasa quinasa y otra cosa es glucógeno fosforilasa. No vayan a confundirse con tres nombres. Entonces, primero es proteína quinasa. La proteína quinasa activa a la fosforilasa quinasa, que a su vez también se activa cuando está fosforilada. Todas estas tienen que estar en dos estados, activado e inactivado, activado e inactivado. Recién se activan cuando viene la señal. Normalmente están ahí en la célula inactiva hasta que reciben la señal y dicen ya, tienen que actuar. Y esa señal es fosforilasa. Entonces, la proteína quinasa activa a la fosforilasa quinasa y la fosforilasa quinasa activa aquí a la glucógeno fosforilasa de la que hemos hablado. Recién acá se activa. Y la glucógeno fosforilasa, ¿qué hace? Sirve para hidrolizar el glucógeno hasta el glucógeno fosfato y así como hemos visto. ¿Y quién ha hecho esto? Tanto la adrenalina como el glucagón. Pero vean por otro lado el AMP cíclico que activa a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A puede fosforilar aquí a la glucógeno sintasa. Y al fosforilar a la glucógeno sintasa, ¿qué pasa? La glucógeno sintasa se inactiva. Entonces, como ven, si una vía está inactiva, la otra está activa. No pueden funcionar las dos simultáneamente. Y el mismo mecanismo ha servido para inactivar una y activar la otra. Si quisiéramos activar esto, ¿quién actuaría? La insulina. Haciendo que le quitemos este fosfato, activando una fosfatasa, haciendo que ésta se active y haciendo que ésta se inactive. Entonces, en el caso de estas dos vías,
En el hígado y el músculo los efectores alostéricos son glucosa 6-fosfato es un efector negativo, ATP es un efector negativo, y en el músculo los efectores positivos son el calcio y el AMP. Y en el caso de la glucogenosíntesis, el efector positivo es la glucosa 6-fosfato. Entonces, si hubiera, por ejemplo, en el estrés, ya con esto vamos terminando, un estímulo que nos genere emociones, eso hace que se libere adrenalina y entonces se va a liberar, se va a activar la glucogenólisis y se va a inactivar la síntesis de glucógeno, ¿no? O cuando baja la glicemia en el páncreas, ¿a quién activa? Al glucagón. Y se activa la glucogenólisis también. Y se inhibe la glucogenogénesis. Así funciona la cosa. Entonces, luego de una comida, ¿quién se activa? En el páncreas se activa la síntesis de insulina, por lo tanto se va a activar la fosforilasa, fosfatasa, y va a activar aquí a la glucogenosintasa. Y así entonces nuestro organismo juega principalmente con tres hormonas: la insulina, el glucagón y la adrenalina. El glucagón tiene como órgano diana el hígado, la adrenalina el músculo y también el hígado, y la insulina el músculo, el hígado y el tejido adiposo. En resumen, ahí tienen los efectores. El AMP, cuando no hay cuando los niveles de ATP son bajos, lógico, aumenta AMP. Siempre hay una relación ATP-AMP, no siempre están en igual concentración. Si uno baja, el otro disminuye. Entonces, el ATP y la glucosa 6-fosfato inhiben la formable de la fosforilasa. En resumen, ahí tienen ustedes que la regulación alostérica de la glucogenólisis se da por AMP, la activa, ATP, la inactiva, y la glucosa 6-fosfato también la inactiva, ¿no? Y por modificación covalente ocurre en la glucogenofosforilasa. Y las hormonas, entonces, como les decía, la glicemia, la homeostasis, en la concentración de glucosa se mantiene gracias al rol de estas dos hormonas principales, glucagón e insulina. Han visto los mecanismos, y eso que hemos dejado de lado algunos mecanismos de la insulina, que en clínica ya lo verán en más detalle. Para terminar, aquí quería mostrarles en esta carpeta les estoy dejando para los que no tengan dos libros de bioquímica del Matthews y el Strayer, que les puede ser muy útil a ver, veamos rápidamente la degradación del glucógeno. Ahí está la glucogenina, ¿ya? Van a ver cómo ocurre. ¿Quién está actuando ahí? La glucogenofosforilasa. Llegó a la dextrina límite. Es cierto, eso se llama dextrina límite. Y tiene que haber adrenonificante por la acción transferasa y por la acción glicosilasa. Y después nuevamente actúa la glucogenofosforilasa hasta degradar y deja bueno, eso es todo.